Saludos a todos, soy Tony Day, aunque también soy conocido como Aureliano. Y pues hoy vamos a hablar, hoy va a ser la quinta edición de este podcast de The Hit. Como pueden ver, pues tengo un nuevo setup, aquí con la camarita y pues la pantalla verde, todavía muy rudimentario, todavía necesitamos iluminación correcta, pero ya se está profesionalizando este show. Y bueno, ya dejando eso a un lado, eh, como pueden ver, pues esto es muy poco profesional, pero es un inicio, supongo. Y pues ahora vamos a hablar en este episodio sobre pues una cantidad de temas muy interesantes. Este, Hoy no vamos a hablar sobre temas de política latinoamericana particulares, usualmente nos vamos por país, pero esta vez pues vamos a hablar sobre temas más generales. Vamos a hablar sobre lo que pasó con la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas. También vamos a hablar sobre algunas cosas que pues han estado pasando en el mundo, particularmente pues las protestas que hemos estado viendo en todo el mundo, ¿no? En Asia y también en cierta medida en África. Y pues vamos a hablar sobre la significancia geopolítica de todos estos hechos que están ocurriendo en este momento. Eh, y no sé si tú quieras iniciar dando pues un tema, indagando sobre algunas de las cosas que vamos a hablar. Pues podemos recalcar y empezar con el tema de la Asamblea General que acaba de ocurrir, si no tienes problema. Ok, perfecto. Pues la Asamblea General de la ONU, pues como sabemos, cada año se reúnen las naciones de las Naciones Unidas, pues en Nueva York, para que cada nación pues dé su discurso eh, respecto pues al estado mundial en el que nos encontramos. Esta fue una asamblea general muy cargada, por varias razones, ¿no? Pues en el mundo están ocurriendo varias cosas, este, y pues creo que el tema principal aquí, por lo menos mediáticamente, fue pues el tema de Gaza. Em, de hecho, el episodio anterior mencionábamos cómo pues se viralizó, digamos, el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y pues Petro precisamente habló sobre el tema de Gaza. Este, y pues aparte de Petro, pues también muy notablemente pues estuvo el discurso de Benjamin Netanyahu, este, en el que pues más de la mitad de las personas que pues iban ahí se salieron de la asamblea. No les importó en lo absoluto lo que estaba diciendo Netanyahu, lo boicotearon completamente, lo cual pues creo que pues fue lo apropiado de hacer. Eh, También pues se generó pues mucho discurso con ese discurso que menciono de Petro. Petro fue el único líder en la Asamblea General que nombró directamente a Donald Trump como pues un culpable de esos sucesos que están ocurriendo en Gaza particularmente y pues en el mundo, ¿no? Lo mencionaba pues por varias cosas. Y hablando de Petro, quiero indagar un poco en él otra vez, aunque ya hablamos de él la semana pasada, pero bueno, Petro, justo después de hacer este discurso en la asamblea, fue a Nueva York. Bueno, ya está en Nueva York porque ahí es la asamblea general, pero pues fue a las calles de Nueva York y aquí es donde eh, junto a Roger Waters de Pink Floyd, pues hizo un tipo de protesta. Eso lo mencioné brevemente el episodio pasado, pero aquí la repercusión muy, pues no exactamente inesperada, pero aún así un poco sorprendente, es que le quitaron la visa a Petro. Y no solo a Petro, pero pues a otros miembros del gobierno colombiano. Y mira, te quería preguntar qué es lo que piensas tú sobre todo ese asunto, ¿no? De que le quitaron la visa a Petro. Bueno, mira, lo primero,
Creo que lo primero que tengo que indagar o abogar es que Petro es una persona fenomenal, sin duda. Su discurso que dio en la asamblea y afuera de la asamblea han sido memorables, al igual en cierto sentido como lo hizo Castro en los setentas y también Hugo Chávez en el 2006 cuando estuvo en la Asamblea General. Eh, Mira, yo siento como que cuando un estado como los Estados Unidos decide revocar la visa a alguien, por el simple hecho de criticar las políticas de un gobierno extranjero, eso me alude de que no lo están haciendo por otro motivo. Lo están haciendo porque simplemente Petro está diciendo las cosas como deben de ser. Que ahorita lo que está pasando en Gaza es sin duda un genocidio y que también el Estado neonazi de Israel e incluso los Estados Unidos están patrocinando un genocidio. Algo que llegó a comentar él en junio, creo que también lo mencioné en el episodio pasado, pero algo que también mencionó en junio durante una conferencia de países sobre el tema de Gaza. Él mismo dijo que lo que está pasando es un proyecto de los mega ricos. Y ese proyecto de mega ricos será lo sustancial que puede ser que después de Gaza puede ser otro país o otra región, para así ponerlo. Lo cual tiene mucho sentido y tiene mucha razón lo que está diciendo. Entonces, ver que se le está revocando la visa por ser simplemente humanista, me da esa percepción que de verdad los estadounidenses y particularmente su gobierno no están recalcando o no están entendiendo los problemas fundamentales de lo que está pasando en el genocidio. Y no estoy diciendo que lo están entendiendo hace muy rato, porque claramente desde hace mucho tiempo no lo llegan a entender y aún así no lo siguen entendiendo de lo que está pasando, porque aún veo varios senadores, sea republicano, sea demócrata, que aún tienen esa opinión neutral o francamente pro-Israel sobre el tema que está pasando en Gaza. Justamente desde ahorita, un senador, o sea, Bernie Sanders, dice que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, pero me sorprende y me frustra mucho de que desde ahorita lo está diciendo, porque esto ya era obvio desde el principio. Y ver su discurso del senador diciendo esto, o sea, ok, qué bueno que ya lo estás diciendo, pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué no lo debiste haber dicho hace años, hace décadas? Y lo más lamentable también es que él siempre se ha identificado como sionista. Entonces, de verdad, no sorprende demasiado ese tema. Y pues aquí lo más fundamental y lo más importante después de la revocación de la visa, Petro no se quedó con los brazos cruzados. Él mismo decidió a seguir la onda con la manifestación pro-Palestina. Y también hace rato llegué a escuchar que ordenó a varios de sus funcionarios colombianos a regresarse e irse a Israel, digo que salirse de Israel, lo cual también implica mucho que quiere romper relaciones con Israel. Ya lo ha hecho desde el año pasado, en el 1 de mayo de 2024 en una manifestación del Día del Trabajo. Y claramente él ya lo supo desde que empezó este genocidio. Y francamente debemos tomar sus discursos, sus acciones como legado para otros países en Latinoamérica, porque a comparación de Colombia con otros países latinoamericanos no han sido de cierta manera similares. Claro que Chile
y Brasil también han repudiado de muchísima manera el genocidio, pero aún tienen esa relación diplomática con Israel. Y particularmente hay otros países latinoamericanos como en Ecuador y también en El Salvador que siguen teniendo esa posición neutra, lo cual también molesta mucho, pero también no me sorprende, considerando que uno, estamos hablando de un presidente ilegítimo bananero, me refiero a Daniel Noboa, Mira, y lo y otro, también esto de El Salvador que me dices, o sea, Nayib Bukele, o sea, él mismo tiene descendencia de Palestina, o descendencia sea, palestina, es, ándale. es algo totalmente incomprensible, o sea, aún así sabiendo que pues Nayib Bukele pues internacionalmente se ha alineado con la derecha pues neonazi, o sea, pues es algo realmente impactante que alguien con familia de allá, bueno, con ascendencia palestina, o sea, tome esta postura. Y mira, este tema del que hablas, mencionaste a Bernie Sanders, creo que es algo, eh, es algo muy lamentable lo que está ocurriendo en varios sectores de la izquierda progresista internacional. Esta ignorancia que pues tienen respecto al tema. Tú mencionas a Bernie y pues yo, o sea, hace poco vimos como Sheinbaum, después de casi un año en el gobierno, o sea, finalmente dijo que pues lo que está pasando en Gaza es un genocidio, ¿no? Es realmente lamentable ver que pues gente que se autodenomina como progresistas, que se autodenomina como izquierdistas, que han tomado tanto tiempo para poder hacer lo mínimo, que pues es decir que pues lo que está pasando allá pues es un genocidio, que pues es la realidad, o sea, lo mínimo es reconocer la realidad y se han tomado años, han esperado a que han esperado pues muchísimo para pues hacer estas declaraciones, ¿no? Y hablando de Sheinbaum, ella misma pues en su gobierno, o sea, tiene pues a el secretario de Relaciones Exteriores, Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, o sea, él mismo ha recibido premios de organizaciones sionistas en Israel, se ha autodenominado un sionista y pues estamos hablando de un gobierno que pretende ser pues un gobierno progresista, que pretende ser un gobierno ejemplar para el humanismo internacional y pues es algo completamente lamentable, ¿no? Y pues especialmente cuando tú ves a lo que está haciendo alguien como Gustavo Petro, o sea, es algo completamente decepcionante, ¿no? Sin duda, lo que mencionas de la presidenta, eso también particularmente me decepciona mucho, porque, mira, lo primero y lo fundamental que voy a mencionar es que yo tengo mucha simpatía con la presidenta, ha sido por el momento muy buena en muchos temas de gobierno, pero este tema en particular ha sido decepcionante y me frustra mucho cómo es que ha sido muy tibia. Particularmente desde ahorita menciona de que es lo que está pasando es un genocidio y de verdad con su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, eh, desde el principio se autodefina como sionista y, o sea, de verdad es decepcionante y claramente creo que debieron haber elegido a alguien más como secretario de Relaciones Exteriores y no como de la Fuente. Debió haber sido, honestamente, otra vez Ebrard, pero igual creo que no había habido tanta diferencia. Pero lo fundamental que quiero mencionar aquí también es que el problema, y esto lo he escuchado de varias gente afuera, muchos me dicen que la presidenta está siendo muy tibia con el tema, nomás por el simple hecho de que tiene descendencia judía. Yo dudo mucho eso, Mira, eso es honestamente. completamente ridículo porque, o sea, Te si lo tú... digo porque hay varias personas, varios judíos que se posicionan en contra del genocidio, se posicionan en contra del Estado ilegítimo neonazi de Israel,
se oponen con el gobierno de Netanyahu. Hay varios factores que se oponen y eso lo refiero muchísimo en eh, con varias gente que son judía, como por ejemplo la organización de derechos humanos Jews for Voice of Peace, que es en Estados Unidos, que han tomado decisiones antisionistas y anti, anti-Israel. Ajá, es Y algo no completamente solamente... ridículo porque, o sea, tú cuando, mira, por ejemplo, pues en el discurso que estaba dando Petro otra vez, o sea, ahí pues hubo una agrupación muy grande de judíos, ortodoxos, o sea, pues hay que ser claros que pues eh, estamos hablando de judíos ultra ortodoxos, ultra hasídicos, conservadores, pero entre esa población hay una población muy grande que se opone completamente al sionismo, ¿no? Justamente en Israel, una de las oposiciones más grandes a lo que está pasando en Gaza, pues son precisamente esos judíos ultra ortodoxos que ven al Estado de Israel como una aberración completa, ¿no? Como una vergüenza completa para la religión judía. De hecho, una comparación que siempre he recordado mucho es cómo ellos comparan a Israel con el Estado Islámico. O sea, lo que el Estado Islámico de Siria e Irak fue para el Islam, el Estado de Israel lo es para el judaísmo. Y pues se me hace una comparación bastante apropiada, honestamente. Sí, y o sea, mira, aquí lo que mencionas de que también hay una oposición grande en Israel. Creo que en Israel, la gente israelí, raramente vas a escuchar gente que están en contra del sionismo, o en contra del Estado en sí. ¿Por qué? Porque claro que existe lo de los ortodoxos como, como fuerza en contra de lo que está pasando en Gaza, pero tenemos que tomar en cuenta que lo que se oponen también hay mucha gente que han protestado, han sido por el simple hecho de que están en contra del gobierno de Netanyahu y también porque ellos quieren a los rehenes de vuelta. Solamente esos dos temas en particular. Y no lo digo nomás para sacarlo de la manga y decirlo sin prueba. Es que varias encuestas ya revelan un apoyo fundamental de la población israelí sobre lo que está pasando en Gaza. O sea, por ejemplo, en una encuesta, si más me acuerdo, el 80% de los israelíes están a favor de que se expulsen palestinos en Gaza. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy grande aquí. Y no solamente esto, que están a favor de la expulsión forzada y, o sea, y también de que no se siente simpatía con las víctimas que está pasando en Gaza. Entonces, o sea, yo honestamente no tengo tanta esperanza con el pueblo israelí. Y lo digo también porque de las palabras de un activista antisionista que vive en Israel, que se llama Gayadan, ella mismo dice, por ejemplo, déjame buscarlo por un momento, aquí lo debo tener, pero sí me acuerdo llegarlo a escuchar en algún momento. Eh, Aquí está. Todos a nuestros alrededores son unos completos genocidias. Todos a tu alrededor, así que estás solo. Aunque reunamos a todos estos antisionistas de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa o donde sea, no será más de, no sé, 600. Lo cual estaríamos hablando de una minoría muy baja. Y no solamente una minoría muy baja, sino una minoría diminuta. Porque también al cabo, en el Knesset, en el Parlamento de Israel, la única verdadera oposición en contra del sionismo ha sido el partido o la coalición Hadash, que francamente son eh, gente que son palestina, básicamente, que vive en Israel. Y claramente existe una marginalización, una segregación, como lo tenemos que decirlo que lo que está pasando también es un estado apartheid, o sea, sin duda. Entonces, de verdad, mucho de lo que está pasando en Israel, que están protestando, no es enteramente porque están en contra del genocidio
es más porque quieren sus rehenes de vuelta. Y lo lamentable de todo esto es que está funcionando para la política de Netanyahu. Y no solamente para Netanyahu, sino también para Trump, porque como quiero mencionar, hace rato acaban de planear un tratado de paz o un intento de hacer el cese de fuego con puntos alarmantes, yo diría, demasiadamente alarmantes y más favorables al Estado de Israel. Entonces, o sea, claramente debemos ser más duros con el tema, debemos ser directos con el tema. Y esto lo digo porque he hablado con varias personas que me han dicho, y yo les he hablado de que el sionismo debe de morir, la ideología del sionismo debe desaparecer, que los fundamentos del sionismo deben de desintegrarse y no apoyarse. Pero he escuchado gente que dicen, pero libertad de expresión, eh, pero esto es libertad de expresión. O sea, puedes estar de desacuerdo, pero... Yo estoy como que, ok, a ver, estamos hablando de una ideología de odio. O es más, no solamente una ideología de odio, sino un pensamiento supremacista. Cuando utilizas el odio, eso ya para mí no es libertad de expresión. Yo diría que es expresión de odio, sin duda. Entonces, la idea de que sea libertad de expresión se me hace una falacia, una tontada. Es el equivalente de decir que, es que libertad de expresión, si es que hay un nazi, o si hay un fascista, pues pues no abogas por la muerte de esa ideología. Es que libertad de expresión, bro, no entiendes, bro. Pues no manches, o sea, literal, me sorprende que escucho ese tipo de retórica en ciertas partes de la facultad, de verdad, es Mira, y sorprendente. hay que profundizar un poco. O sea, Israel es un estado que está literalmente fundado en esta idea que tú mencionas del supremacismo. O sea, tú ves lo que dijo, por ejemplo, David Ben Gurión, el fundador de Israel, el padre de la independencia israelí, y pues lo que él quería era expulsar a todos los árabes que estaban viviendo en la franja de Gaza, expulsar a todos los árabes que vivían en Cisjordania e ir más allá de eso. O sea, lo que quiere hacer Netanyahu, lo que la ultraderecha israelí, y no solo la ultraderecha, ¿no? Porque como tú bien mencionas, este es un sentimiento que es general en la población de Israel. No estamos hablando meramente del gobierno, no estamos hablando meramente de ciertas alineaciones ideológicas. O sea, la verdad es que esta es una ideología generalizada que en Israel eh, la mayoría de la población diría apoyan. Quieren, Netanyahu se quiere anexar partes de Siria, es lo que ha estado tratando de hacer desde que el gobierno de Assad cayó y desde que entró Ahmed al-Shara, el Yolani. Lo que él ha querido hacer es tomar control, no solo consolidar el territorio que ya estaban ocupando en Golan, pero también expandirse al territorio en el sureste de Siria que eh, bajo el pretexto de proteger a la minoría drusa. Ellos han tratado pues de consolidar su control sobre ese territorio. Han tratado de expandir su influencia en el sur del Líbano y pues no me sorprendería si eventualmente quisieran expandirse más allá de esos territorios, ¿no? Por ejemplo, la península del Sinai, que pues en algún punto ya ocuparon, si no me equivoco, después de la guerra de 6 días. Y pues esta es una ideología expansionista, es una ideología supremacista y está basada fundamentalmente en esta idea de que los judíos son superiores pues a cualquier otro grupo que pudiera estar viviendo en lo que pues ellos denominan su tierra merecida, ¿no? La tierra de Israel. Y, o sea, hay pocos paralelos en la historia eh, con estas ideas fundacionales, ¿no? O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de las ideas fundacionales de Estados Unidos o de algunos otros países americanos, o sea, definitivamente pues hubo este aspecto expansionista y aspecto supremacista, pero nunca, o sea, el único otro ejemplo de un estado tan explícitamente basado en esta supremacía racial
y además de la supremacía racial, una segregación extrema, segregación dura, o sea, pues fue Sudáfrica bajo el apartheid, o sea, eh, tal vez estoy haciendo una exageración, pero realmente creo que hay pocos paralelos en la historia al Estado de Israel, ¿no? O sea, si no fueran un Estado tan pequeño, o sea, lo que estaríamos viendo pues sería bastante, no sería imaginable, ¿no? Sería pues algo, un tipo de Estado genocida que pues nunca se había visto en la historia. Y pues siendo un estado pequeño, pues se ha visto limitado pues a esta área en la que está. Pero bueno, quería indagar un poco como en eso, el, realmente lo profundo que pues es esta maldad en la ideología fundacional de Israel, ¿no? O sea, uno solo tiene que ver todo lo que dijeron los padres de la independencia de Israel. O sea, la meta de la creación de Israel, la meta que ellos tenían era expulsar a todos los árabes y si no se podían expulsar a la buena, pues iban a ser expulsados a la mala o iban a ser plenamente exterminados. Y pues eso es lo que está ocurriendo ahorita en Gaza, ¿no? Sí, fundamentalmente, después de que cumplan eso, su misión en Gaza, lo van a hacerlo después en Cisjordania y eventualmente se van a expandir porque existe esa idea más radical en donde lo que ellos quieran es apoderarse no solamente de toda Palestina, sino también todo del Líbano, una parte de Siria, de Jordania, de Egipto y entre varios otros países árabes que no, claramente no tienen ningún sentido porque están deseando ese tipo de territorios. Aquí lo que quiero también mencionar es que seguramente has escuchado de que hace rato, justamente creo que fue antier, que la flotilla que se estaba haciendo para darle ayuda humanitaria en Gaza fue interceptado y también detenido por patrullas israelíes, botes israelíes. Decidieron arrestar a todos los integrantes que estaban en la flotilla y, o sea, claramente ha sido la noticia de la semana. Y viendo la reacción, la respuesta de varios gobiernos y particularmente de la presidenta, pues ha sido otra vez respuestas muy tibias, muy aguadas, no sé, o sea, no han sido la mejor respuesta para abarcar este tema, más en el particular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Claramente esto, sus respuestas sobre el tema de la flotilla han sido decepcionantes, yo diría. O sea, me lamenta mucho. Y pues, o sea, a comparación de Petro, o sea, la diferencia es muy notable, de verdad, notable. Y por lo menos cuando otros países latinoamericanos que, aunque tales esos países no han rompido relaciones diplomáticas con el Estado nazi de Israel, como por ejemplo en Brasil, aún así deciden repudiar de muchísima manera lo que está pasando, de lo que pasó con la flotilla. Ay, No mira, y solamente, ¿verdad? en la pantalla para los que nos están viendo, o sea, estoy poniendo una imagen que pues detalla pues de qué países los participantes en la flotilla eran. Y hubo 7 personas que pues eran ciudadanos mexicanos. Y realmente tomando eso en cuenta, o sea, hace más lamentable, hace más decepcionante la reacción que pues ha tenido el gobierno mexicano, ¿no? Porque pues estamos hablando de algo que directamente está involucrando a ciudadanos de la nación. Y pues hubo 497 personas de 46 países diferentes, ¿no? Entre ellos Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Brasil y pues miles de más países. O sea, creo que es realmente, o sea, no, las palabras no pueden expresarlo,
lo increíble que esto es. O sea, si cualquier otro país hubiera hecho esto, si cualquier otro país hubiera este capturado una flotilla con casi 500 personas de casi 50 países diferentes, o sea, estaríamos hablando de sanciones inmediatas, de una condenación internacional completa, estaríamos hablando hasta de intervención militar, ¿no? Una coalición de intervención militar. Pero como estamos hablando de un estado que por alguna razón tiene el completo apoyo de Estados Unidos y que a medias ahorita tiene el apoyo de Occidente, pues supongo que va a haber muy pocas repercusiones para este acto tan atroz, ¿no? Sí, o sea, de verdad creo que lo más fundamental también que quiero recalcar es que eh, han habido gente que son de descendencia judía o que son judía que han expresado su rechazo con el sionismo y el Estado sionista en sí. Me refiero particularmente, bueno, acabo de mencionar a Gaia Dan, pero también no solamente ha sido ella, sino también a Adam Radz, un activista y también mm, historiador. También está Halper, que también ha sido uno de los defensores de de la resistencia palestina por un largo tiempo. Y también me refiero a sobrevivientes de... También ha habido gente que han sido sobrevivientes del holocausto que fue perpetrado por los nazis. Y claramente también han sido las víctimas del holocausto. Eh, entonces, ver el tema de que si es que criticas el Estado de Israel, eres antisemita, se cae inmediatamente, se rompe ese argumento ya cuando te das cuenta que no necesariamente es así. Lo que estamos refiriendo aquí, estamos hablando de un lobby sionista, no un lobby judía, como las palabras que dijo el ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias. Y o sea, fundamentalmente lo que tenemos que hacer como gente, como pueblo, es seguir repudiando a un Estado ilegítimo y seguir avanzando hacia ese respaldo internacional hacia Palestina. Ojalá que esto llegaría a ocurrir muy pronto, pero ya estaría sonando demasiadamente optimista, lamentablemente, porque si hay que ser sinceros, eh, el sionismo está ganando esta batalla. Lo lamentable que suena y lo duele decirlo, hasta a mí duele decirlo, el sionismo de Israel está ganando esta batalla y de una manera muy grotesca, Mira, muy quiero hablar sangrienta. de eso específicamente. O sea, de un lado, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, o sea, yo creo que hubo un consenso general entre la mayoría de las naciones en cuanto a Gaza. O sea, yo creo que hubo un consenso en la mayoría de los países que pues hablaron. O sea, creo que la mayoría condenaron pues lo que está pasando. Muy pocos países, muy pocas delegaciones de países se quedaron a escuchar pues el discurso de Netanyahu, y pues esto obviamente pues es algo meramente simbólico. O sea, el hecho de que condenen, el hecho de que se queden a ver el discurso o no, es algo simbólico y no representa pues un cambio material, ¿no? Pero pues creo que en este aspecto, cuando hablamos pues de la pelea mediática, verbal o lo que sea, o sea, creo que ya ha habido pues un cambio en la opinión pública demasiado grande, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, hasta en la derecha, ¿no? Hay pues sectores muy grandes, pues hay que decirlo, o sea, típicamente influenciados por ideas antisemitas, pero que pues, se han opuesto a Israel, y pues eso fue algo impensable antes de que iniciara pues este conflicto en Gaza, ¿no? O sea, anteriormente pues el estar en contra de Israel públicamente en Estados Unidos como una figura pública pues era algo completamente tabú.
Y pues esto ha cambiado, ¿no? La opinión, en términos de la opinión pública, creo que hay un cambio, pero eso significa muy poco cuando todavía el gobierno respalda incondicionalmente a Israel. Eso significa muy poco cuando realmente no hay ningún país que está tomando medidas apropiadas materiales para combatir a Israel. A lo que llegan muchos pues es darle ayuda pues a los palestinos, darles pues comida, darles pues recursos, y pues eso es algo muy bueno, eso es algo que tenemos que celebrar. Hay muchísimos países en el mundo que han hecho un excelente trabajo con eso, pero pues no es suficiente, eso no es suficiente. Eh, lo que estás haciendo ahí pues no es suficiente para detener el genocidio, no es suficiente para detener el hambre, no es suficiente para detener nada de lo que está pasando. Y pues ahora hemos llegado a un punto donde pues al parecer, como mencionabas, ¿no? El plan de paz que pues Trump propuso, que realmente no es un plan de paz, es un plan que pues le da pues beneficios a Israel. Es un plan que, como los acuerdos de Oslo en los 90, le da una ventaja a Israel. O sea, Israel va a quedar con va a quedar con más de lo que tuvo antes de la invasión. O sea, ellos ganaron. O sea, si esto se materializa, si este plan se materializa, y lo más probable es que sí se va a materializar, ¿no? Porque jamás acaba pues de anunciar que ellos van a entrar a las negociaciones y que pues van a apoyar el establecimiento de un gobierno entre comillas independiente en la Franja de Gaza. O sea, que jamás va a dejar de gobernar la Franja de Gaza si pues ellos están diciendo su palabra. Pero pues si tú examinas este plan, o sea, primero que nada es un plan que o sea, plenamente le da control a Israel territorialmente de la mitad de la Franja de Gaza. O sea, más de la mitad de la Franja de Gaza bajo este plan estaría bajo un supuesto control temporal de la militar Israel. Yo digo entre comillas temporal porque no sé si te acuerdas, pero en los tratados de Oslo en los 90, o sea, hubo algo muy parecido, ¿no? Las llamadas líneas de control. Y pues bajo las líneas de control, o sea, lo único que a lo que llevaron pues fue el establecimiento de neocolonias israelíes, que por cierto, directamente financiadas por impuestos norteamericanos. Lo único a lo que llevó pues las líneas de control en los acuerdos de Oslo pues fue una expansión israelí hacia Cisjordania concretamente. Y pues o sea, lo que estamos viendo pues es exactamente lo mismo. O sea, estamos viendo, o sea, la franja de Gaza ya el agua, la electricidad, los recursos que van hacia la franja, o sea, los controla Israel. Y eso desde siempre, ¿no? Desde que salieron de la franja de Gaza en 2006, si no me equivoco, 2005. Sí, Este, 2006. 2006. Y, o sea, esto solo haría más concreto el control que tienen sobre el territorio. Y no solo en un aspecto de recursos, en un aspecto económico, pero ya plenamente en un aspecto territorial. O sea, ellos van a tener esta presencia militar territorial si es que este plan va a proceder. Y mira, no culpo a Hamas por entrarle a la negociación. O sea, el pueblo palestino está en un punto del que ya honestamente nunca van a poder recuperarse. O sea, este genocidio, estos actos van a tener impactos en la población de allá por generaciones. O sea, va a durar muchísimo para que se recuperen completamente de esto. Y un día más, o sea, si pueden prevenirlo, si pueden prevenir un día más de estas atrocidades, o sea, eh, pues es bueno para ellos, o sea, ya terminar con lo que está pasando. Y aunque sea un plan completamente sesgado hacia Israel, o sea, no tienen, no tienen ninguna otra opción, desafortunadamente. O sea, el mundo árabe los ha abandonado, no solo hablando pues de Arabia Saudita y pues los estados del Golfo, que pues por sus alineaciones a Estados Unidos pues siempre han tomado medidas tibias con respecto a Israel.
también han sido abandonados por supuestamente sus aliados en Irán. Este, vimos pues cómo hemos visto cómo los países vecinos de Jordania y de Egipto completamente han colaborado a secretas con Israel. Son estados que están completamente, que van a hacer lo que sea que les diga Estados Unidos. Y pues es realmente, o sea, más que nada es lamentable ver la falta de solidaridad entre estos pueblos hermanos, ¿no? Y yo creo que pues efectivamente, como tú dices, pues el sionismo está ganando, ¿no? Sí, y lo peor aún es que con el tratado de paz que está intentando implementar Trump es claramente una forma, pues así decirlo, es los acuerdos de Oslo 2.0, así de fácil, porque no solamente estos puntos han sido, bueno, van a ser un retroceso hacia la vía pacífica de que el territorio verdaderamente representa y debe de pertenecer al pueblo palestino, no al pueblo israelí. Yo diría que el pueblo israelí, como el 70%, tiene que ir a la Haya a ser condenados de crímenes de guerra y sin duda ser juzgados penalmente, porque claramente el 70% de ese pueblo tiene un pensamiento así de genocidia, discriminatorio y así fascista y neonazi. O sea, va a ser completamente casi difícil para poder convencer a la idea de que la idea de dos estados puede funcionar. La idea de dos estados es dar provecho a esos pensamientos neofascistas, neonazis, sionistas básicamente. Le estás dando una victoria fundamental. Si eres de esas personas que apoya la idea de dos estados, eres antipalestino. Así de fácil. Y otra cosa, de que lo que llegué a escuchar, que el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, quiere ser él mismo como el principal o ser miembro de una autoridad de Gaza, eso claramente me está diciendo que no lo estás haciendo para la paz fundamental en ese territorio. Quieres hacerlo para el control de un pueblo que merece más. Y no estoy diciendo que jamás ha sido los lindos o que ha sido las mariposas del pueblo palestino. No, el pueblo palestino ya está cansado de Hamas. Han repudiado su gobierno, han repudiado las tácticas. Y no porque lo digo porque han cometido crímenes de lesa humanidad, que claramente lo han hecho, pero también lo han hecho a su propio pueblo. Y no solamente eso, de que jamás han sido financiados por el mismo Estado israelí, por el mismo Benjamin Netanyahu. Han habido casos de que Netanyahu manda o entrega maletas con millones y millones de dólares hacia militantes de Hamas. Y él dice que está haciendo ayuda humanitaria. O sea, en grandes comillas, básicamente. Entonces, es lamentable de que aún hay países, y particularmente en países occidentales, aún tienen esa idea o esa retórica de que la idea de dos estados puede funcionar. Y si le preguntas ese tipo de cosas a un israelí o a un neocolonialista de que está tomando retóricas fascistas y no nazis, ellos te van a reír de la cara. Ellos ven la idea de dos estados como un chiste. Y más cuando continúa el neocolonialismo en Gaza y también en Cisjordania, menos y menos vamos a poder hacerlo de la idea de dos estados. Entonces, lo fundamental, y yo diría que el único estado que verdaderamente tenemos que reconocer es el estado de Palestina. Así de fácil hay que hacer las cosas. Primero, romper relaciones con el estado ilegítimo de Israel. Segundo, apoyar a organizaciones humanitarias legítimas, sin ninguna intervención de otro estado, que de verdad quieren apoyar al pueblo palestino y al pueblo que está en Gaza sufriendo de hambre, millones de niñas y niños muriendo de hambre, bebés punto de nacer y luego no tienen nada de comer y están así a punto de morir básicamente. Los israelíes matan niños, matan bebés, matan ancianos, matan mujeres, viola al pueblo palestino
de una manera grotesca. Es horrible lo que está pasando y ya me cansé de pretender que la idea de dos estados puede ser la vía pacífica, lo cual no es así. La verdadera vía pacífica es hacer lo que deberíamos haber hecho hace 80 años, lo que sería el reconocimiento, el único reconocimiento oficial del Estado palestino. Así de fácil. Mira, sí, y quiero, bueno, ya para transicionar un poco a otros temas, pues primero que nada, eso de Tony Blair sí lo vi, se me hace como la ironía más trágica que pueda haber en el mundo que pongan a alguien como Tony Blair, no solo por su estatus como ex primer ministro del país que eh, debatiblemente fue el responsable de toda esta crisis internacional, eh, yéndonos hasta la declaración de Balfour en los 20 y el momento en el que el Reino Unido se sale del mandato palestino y también las acciones que tuvieron como gobierno imperial en la región, en las que siempre estuvieron al lado de los colonos sionistas, pero también pues porque Tony Blair, como sabemos, fue uno de los genocidas más grandes de la década de los 2000, cuando él junto a George W. Bush pues desata la guerra de Irak por unas mentiras, como sabemos, las supuestas armas de destrucción masivas que tenía Saddam Hussein. Eh, y mira, tú mismo lo dijiste, ¿eh? O sea, esta idea de que la propuesta de dos estados puede tener algo viable, o sea, es lo que nos ha traído los acuerdos de Oslo, es lo que nos ha traído la neocolonización israelí de, de Cisjordania, todas las colonias que existen ahí, es lo que nos ha traído la semi-ocupación militar que Israel también ha instaurado en Cisjordania, en por lo menos la mitad de ese territorio. Es lo que nos ha traído la consolidación de Israel en la franja de Gaza, apoderándose primero de sus recursos y ahora de sus territorios, y además, más importantemente, lo que nos ha traído la exterminación ya plenamente del pueblo palestino. O sea, no solo es una cuestión de tibiez, de ser tibio, pero pues también es una cuestión de que si tú apoyas pues esta propuesta, o sea, como tú dices, simplemente estás apoyando al Estado de Israel. Y mira, desafortunadamente la respuesta mundial ha sido muy lamentable. Los propios hermanos árabes, musulmanes del pueblo palestino, los han abandonado. Los hermanos de Palestina en el tercer mundo los han abandonado, ya sea Latinoamérica, África, Asia, los han abandonado. Y esto es un peso que todo el mundo va a tener por generaciones. Este, los gobiernos del mundo van a tener este peso detrás de ellos por generaciones. Porque ellos pudieron haber parado el genocidio. Ellos pudieron haber parado el genocidio más grande en la historia desde el Holocausto. Pero ellos pues se quedaron sin decir nada, sin hacer nada. Y pues ya estamos viendo, ya hemos estado viendo esos últimos ya casi 2 años los efectos que tiene pues este comportamiento completamente eh, lamentable y horrible. Y, y bueno, ya hemos hablado de esto por unos casi 50 minutos, así que quería moverme a... primero, aparte pues de lo que pasó con Petro y pues Trump en la Asamblea de la ONU, pues estos días pues en Nueva York también pues vimos como Javier Milei viajó a Nueva York. Y para dar un poco de contexto, pues Argentina recientemente entró en un tipo de espiral económico.
la volatilidad económica pues explotó. Milei pues culpó al kirchnerismo, culpó la victoria del kirchnerismo en las elecciones de Buenos Aires, lo cual pues se vio reflejado en las bolsas. Este, y pues básicamente la volatilidad ha causado que el peso se ha derrumbado otra vez y pues con el peso en un estado tan frágil, pues el gobierno argentino ha buscado pues ayuda no solo del Fondo Monetario Internacional, pero ahora del gobierno estadounidense, ¿no? Y pues Milley se reunió con Trump, se reunió con Scott Bessent, el secretario de Tesorería, y ellos pues le dieron dinero, ¿no? Ellos le dieron dinero de la misma manera que hace un par de décadas, hace 3 décadas, perdón, le dieron dinero a Fernando de la Rúa, le dieron dinero de la misma manera que le dieron dinero a Macri, a Mauricio Macri. Y aparte de todo esto, el liberalismo en Argentina pues está más o menos como explotando, gracias a que pues ha habido pues acusaciones muy fuertes contra José Luis Espert de sus vínculos con el narcotráfico. Y quería mencionar esto muy brevemente como parte pues de la historia de Milei este año, que pues ha estado en un declive completo. Creo que solo se pone peor y peor, y bueno, vamos a tener que ver qué pasa en las elecciones, pero quería mencionar eso brevemente. Aparte de eso, pues quería irme pues a un tema más mundial. este Probablemente las historias más mencionadas estos últimos meses han venido no solo de Gaza, pero también de varios países que pues han visto protestas masivas, encabezadas pues por miembros de la generación Z, ¿no? Tuvo sus antecedentes el año pasado en Bangladesh. Hubo protestas contra el gobierno dictatorial de Sheikh Hasina. Estas protestas pues resultaron en el escape de Sheikh Hasina del país. Su gobierno pues colapsó, y pues en Bangladesh pues están esperando, están en campaña ahorita. Pero pues el punto es que pues las protestas allá, encabezadas principalmente, como digo, por la generación Z, y también protestas que pues en larga medida se organizaron en las redes sociales, pues llegaron al fin de una pues dictadura que pues estuvo ahí por casi, bueno, creo que por más de una década, si no me equivoco. También tuvo Sí. sus antecedentes en Sri Lanka, otro país en el sur de Asia, que en el 2023-2022 tuvo protestas masivas también, eh, las cuales también llegaron al colapso de su gobierno. Y pues muy recientemente en este año hemos visto protestas en Nepal. Estas se volvieron muy mediáticas, hubo muchas imágenes de cómo pues prendían al parlamento, creo, en fuego. Había imágenes de cómo tiraban al ministro de Economía al río, a un río completamente sucio, tiraron al ministro de Economía, de cómo quemaron viva a la esposa de, creo que un ex primer ministro. O sea, completamente algo súper caótico, ¿no? Que también pues pues se ha repetido en otros países. En Indonesia muy recientemente hubo protestas, también principalmente protestando en contra de los beneficios que pues recibían los congresarios. este También mencionando Nepal otra vez, estas protestas pues llevaron a la caída del gobierno que estaba ahí. Un gobierno que pues ya tenía, este, o sea, el partido, si no me equivoco, en ese gobierno estaba en coalición con era una coalición entre un partido comunista y un partido socialdemócrata. Y ese partido comunista había estado en el poder por casi 20 años, desde que en Nepal hubo una revolución contra la monarquía, y luego de eso pues entró este gobierno comunista al poder. Y pues estas protestas pues terminaron con ese gobierno que pues había estado ahí por ya un par de décadas.
En Indonesia, pues hubo protestas muy parecidas, eh, pero a diferencia de Nepal, al parecer no han tenido pues mucho éxito. Eh, y pues esto es por una razón muy pues, simple, ¿no? En Indonesia pues hay una militar mucho más fuerte que la de Nepal. El gobierno pues tiene vínculos bastante fuertes, bastante estrechos con las fuerzas militares. Lo típico de un país en el sureste de Asia. Eh, También vimos esto como en Tailandia. Recientemente pues ha habido muchas protestas y pues raramente pues han visto éxito frente al estancamiento que pues han visto al que han visto eh, cuando la militar pues llega a intervenir. Aparte de Indonesia también pues hubo protestas en las Filipinas, muy cerca. En las Filipinas hay que recordar que pues las Filipinas está gobernado por Bongbong Marcos, este tipo que pues es el hijo de Ferdinand Marcos, un dictador suelo que pues fue uno de los dictadores más conocidos de Asia en el siglo XX. Y pues ahorita Marcos Jr. pues tiene la presidencia. Y mira, algo bastante peculiar pasó, ¿no? El presidente Marcos Jr. dijo que si él no fuera presidente, él estaría apoyando a las protestas y que pues él entiende que pues es por una cuestión de anticorrupción y pues bla 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 bla. Y pues esto es una estrategia muy típica de él, toda su vida política pues se ha dedicado a este pseudo populismo, pero pues aquí vemos una respuesta diferente, ¿no? Una respuesta tal vez más inteligente, yo diría. Pero pues todavía estamos viendo qué está pasando en las Filipinas, quién sabe si vaya a escalar algo más. En Madagascar también hubo protestas. Madagascar pues ha tenido una situación política muy mm, volátil estas últimas décadas. El presidente actual de Madagascar, Andry Rajoelina, de hecho llegó al poder justamente por unas protestas que ocurrieron hace más de una década. También protestas que fueron lideradas por la generación joven de Madagascar. Él llegó al poder, ha estado en el poder por más de una década desde ese entonces y pues ahorita lo están, pues está, su gobierno está a punto de colapsar, ¿no? Su gobierno ya pues fue disuelto, pero él no ha renunciado como presidente de Madagascar. Y pues vemos un caso bastante típico, bastante clásico del tercer mundo, de el revolucionario populista que llega al poder, derrocando a la vieja guardia y luego él mismo se vuelve un dictador y él mismo pues crea su propia vieja guardia autoritaria, ¿no? Es lo que hemos visto, es lo que hemos visto pues en muchísimos países ya. Eh, También en Marruecos pues ha habido protestas también ahí las están manejando como Gen Z protests, o sea, las están llamando las protestas de Gen Z. Eh, y pues esto también es algo que se está desarrollando actualmente. Eh, Quién sabe cómo vaya a terminar esto, pero bueno, quería preguntarte, ¿qué piensas tú de pues todo este desarrollo? ¿Qué piensas que es lo que pudiera significar no solo para estos países del mundo donde esto está pasando, pero qué pudiera significar más ampliamente para el mundo geopolíticamente? Y también quería hablar un poco sobre una de las cosas más importantes aquí pues es la participación política de la generación Z, ¿no? Quería ver qué pensabas tú de esto. Bueno, primero creo que lo más en particular es que yo diría lo que está pasando ahorita es lo mismo que está ocurriendo en la primavera árabe, no más que ahorita estamos hablando de una primavera asiática. Eh, y yo siento, y yo espero que con estas manifestaciones se pueda resolver los problemas fundamentales de todos estos países. Particularmente
estoy prestando mucha atención a lo que está pasando y lo que ocurrió en Nepal, porque esas manifestaciones, esas protestas han sido, pues diría, impresionantes. Eh, Ver a una generación tener y llegar el momento de derrocar a su propio gobierno es algo impresionante y también interesante ver que lo llegaron a lograrlo de cierta manera por muchas cuestiones. Y lo único que tenían ellos era más, una cosa era la organización mediante las redes sociales y también porque utilizaban Discord. O sea, con esas dos cosas pudieron remover o derrocar a su propio gobierno, lo cual se me hace muy sorprendente. Y esto lo llegué a hablar sobre este tema con alguien que conozco en la facultad. Y lo primero que concordamos fue de que es una inspiración para la juventud. Lo más que nada es una inspiración para la juventud de que si se siente descontentos a la política neoliberal o también del establecimiento, claramente la juventud y bueno, más en el sentido de la generación Z, es nuestro deber de por lo menos alzar nuestras voces. Y otra cosa fundamental ha sido también que esto ha sido trascendente como inspiración de lo que pasó en Myanmar en el 2021 con el golpe de estado militar y también con lo que pasó en Sri Lanka en 2022, que eventualmente, gracias de las protestas así populares del pueblo, decidieron a votar por un gobierno, para así decirlo, marxista, con el nuevo presidente de Sri Lanka. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Sí te acuerdas, ¿verdad? No- tiene un nombre así medio largo, ¿verdad? Es muy difícil aprenderse los nombres de los políticos de Sri Lanka. Sí, a ver, voy a intentar. Anura Kumara Dissanayake, ese. A los nombres Eh, tamíles. que, ahor- sí, que ahorita es presidente de Sri Lanka. Y, o sea, se ha convertido en el primer presidente que no pertenece a ningún partido tradicional en ese mismo país. Y entonces, con inspiración desde el movimiento de, de la juventud, de la generación Z, esto te manda un mensaje muy interesante y peculiar, que la revolución popular sí se puede. El pueblo, la voluntad del pueblo sí se puede para derrocar un gobierno que no está haciendo lo que debe de hacer correspondientes a su propia gente. Y esto no me refiero solamente en Nepal ni tampoco en Sri Lanka, sino también es lo que está pasando en Indonesia, en Madagascar y también en otros países que están afuera del continente asiático, que por ejemplo en Kenia, que ocurrió unas manifestaciones en contra del gobierno actual, y también con lo que pasó en Bangladesh, que llegaron, como tú mencionaste, llegaron a derrocar a una, pues hay que decir las cosas como deben de ser, una dictadora. Y también en Turquía, que también hasta ahorita ocurriendo unas manifestaciones en contra de Erdogan por el simple hecho de arrestar a un líder opositor, Ekrem İmamoğlu, que claramente tiene una trascendencia particular en Turquía, porque Turquía está en una descendencia democrática, está bajando su nivel democrático. Y otro también en particular que acaba de ocurrir recientemente ha sido las manifestaciones de Generación Z en Perú en contra de la presidenta usurpadora, ilegítima, y hay que decirlo con fuerza, usurpadora, Dina Boluarte, que ahorita, a lo que yo tengo entendido, ella tiene una aprobación presidencial de literal 2%, o llegarías a ver una encuesta con un 1%, y me sorprende cómo es que aún ella sigue siendo presidenta, de verdad, lo cual me da mucha felicidad
ya están manifestándose el pueblo peruano porque de verdad merecen un nuevo gobierno, un gobierno que de verdad representa las necesidades del bienestar de su pueblo, porque eso era lo que representaba, o bueno, lo que intentaba hacer el expresidente Pedro Castillo. Su política así anti-establecimiento era lo que motivó a mucha gente por votar por él, no porque solamente él no era Keiko Fujimori, pero también por su política en contra de la constitución actual y con la idea de implementar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución plural y democrática. Porque ahorita hay que decir las cosas como deben ser. Perú no es un país democrático. Perú es un estado híbrido, como los otros países que están teniendo sus propias manifestaciones en el mundo actual. Entonces, ver esto ocurrir, de verdad, me llena mucha de esperanza, mucha felicidad ver a la gente por fin y que ahorita ya se está manifestando en contra de gobiernos que no les han sido satisfechos, eh, y de verdad merecen todo el respaldo que de verdad necesitan porque lo fundamental de todas estas protestas han sido la libertad, la democracia y el pluralismo, sin duda. Y con los ejemplos que hemos mencionado que han dado resultados como en Bangladesh, Sri Lanka y Nepal, son, yo diría, ejemplos que debemos de tomar en cuenta y con esos ejemplos que no caiga ninguna intervención extranjera. Y estoy satisfactorio de decir que no han habido esos casos, particularmente en Sri Lanka. No veo eso pasar y de verdad, qué bueno que no hay como que, como anteriormente lo veíamos en otras ocasiones, de que un estado exterior patrocina manifestaciones eh, de golpistas y esto claramente no está pasando. Entonces, de verdad, me da da inspiración a a la juventud, da inspiración a la generación Z que yo mismo pertenezco. Sí. Claro, y mira, creo que lo principal aquí es, pues, obviamente hay que celebrar lo que está pasando, ¿no? Pero también hay que ser pragmáticos sobre esto. En este tipo de casos, o sea, siempre lo más, eh, las dificultades, o sea, vienen cuando las protestas, o sea, terminan funcionando. O sea, cuando, por ejemplo, por ejemplo, en Bangladesh, que el gobierno, pues, renunció. Lo más difícil pues vino después de eso, ¿no? O sea, el establecer un gobierno, un nuevo gobierno interino, el establecer nuevas agrupaciones políticas que pues representen la voluntad de la gente, que represente la voluntad de la gente que pues estaba protestando. O sea, ahí es donde vienen las dificultades y ahí creo que más allá del idealismo que puede resultar pues de ver pues esas protestas, pues uno también tiene que tomar en cuenta que este es un proyecto político que pues tiene que tener una planeación, que tiene que tener pues una materialización bien hecha, ¿no? Una que represente pues realmente los valores por los que los gentes están peleando. Eh, y pues también me gustaría pues hacer un tipo de comparación, lo que es no una comparación, pero comparando las juventudes de Occidente y Latinoamérica con las juventudes que pues están en estos países. O sea, es realmente impactante. Eh, Creo que se han mencionado un mil de veces. O sea, creo que vi a miles de personas de varios países latinoamericanos cuando pasó lo en Nepal reaccionando y diciendo pues preguntándose ¿por qué no puede pasar esto aquí? O sea, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos por qué no podemos ir a Palacio Nacional a, no sé, a hacer cosas que no voy a mencionar en este podcast para que no lo quiten, pero ¿por qué no podemos hacer eso? Y pues es una pregunta completamente válida. También pues tenemos que tomar en cuenta que pues son contextos diferentes, ¿no? Las condiciones en cada país son diferentes
y no porque en Nepal se pudo haber se pudieron haber realizado las manifestaciones significa que aquí en México o en cualquier otro país cercano pues se pueda realizar, ¿no? Cada país tiene su contexto diferente, pero cada país, sin excepción, yo creo que tiene una base revolucionaria. Creo que cada país tiene una base popular y en cada país existe la oportunidad para por lo menos tener una agrupación política que esté basado en no solo la participación directa, pero que también esté basado en que esté basada en valores humanos, y esta organización política es la que tiene que pues servir como vanguardia y la que tiene que pues servir al pueblo y eventualmente realizar el tipo de acciones que pues estamos viendo en Nepal, que estamos viendo en Indonesia, que estamos viendo en Madagascar, que estamos viendo en Marruecos. Todo eso puede suceder en cualquier país. Me refiero pues al tener una organización concreta y al tener una participación política, y especialmente de la generación Z. Nosotros somos la generación de la información. este Ayer que fue el aniversario de la masacre de Tlatelolco, cuando eso pasó, o sea, la mayoría de la gente en el país ni se enteró, y las personas que se enteraron, tal vez se enteraron viendo la versión que se contó en la televisión oficial, o sea, la versión completamente fabricada y artificial, la versión oficial del PRI. Pero hoy en día, o sea, nosotros nos podemos enterar de todo lo que está pasando, nos podemos enterar de la historia, nos podemos enterar de los movimientos populares del mundo, y nosotros con esa información no solo nos podemos educar, porque no solo es estar en nuestras casas y educarnos, también se trata de salir, también se trata de tomar acción concreta y claramente pues examinando el contexto de cada lugar, porque cada lugar, cada país tiene su contexto diferente, como menciono, pero tomando en cuenta que sin importar el país, el pueblo siempre tiene el poder y siempre tiene el potencial de desde dirigir su propio destino, ¿no? O sea, y pues esto es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo cómo los pueblos de esos países asiáticos, africanos, están tomando pues la historia en sus propias manos. Y nosotros tenemos que hacer eso. O sea, nosotros este, tenemos situaciones súper diferentes a las de esos países, pero eso no significa que no podamos hacer lo mismo. Y mira que tú mencionas lo de Perú. Y por cierto, yo creo que Boluarte se va a quedar hasta que sea el próximo término presidencial, ¿eh? Creo que hablando de eso, o sea, ella básicamente ha hecho un pacto con el Congreso, ¿no? Y pues ya nadie quiere pues empeorar la crisis en el Congreso, así que pues se van a conformar con tener a Boluarte con su aprobación de 1% por lo que le resta del término presidencial. Pero bueno, eh, en Perú pues están haciendo eso, están iniciando a hacer eso, y en este mundo, en este mundo pues en el nuevo orden mundial de la democracia liberal, no tenemos que conformarnos con la participación en la democracia liberal. O sea, el votar es algo que realmente, o sea, no es una herramienta de poder. En ningún país el votar es una herramienta de poder. Los pueblos muy raramente llegan al poder a través de la votación. Eh, y en los casos donde ha pasado eso, o sea, ha sido pues los gobiernos que pues populares que han sido electos a través del voto pues siempre se ven frente a obstáculos causados por pues las élites políticas de sus respectivos países. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Cuando hablamos de pues las participaciones políticas que podemos llegar a tener. No podemos conformarnos con el simplemente votar. Este,
nosotros tenemos que ir más allá de eso y creo que eso es algo que entienden perfectamente bien en los países que hemos estado mencionando. Y, y mira, creo que hay que ser o sea, podemos ser optimistas sobre todos esos desarrollos, pero también hay que, pues, pensar un poco sobre cómo puede ir mal esto. Porque la realidad es que muchas de esas protestas, o sea, son protestas encabezadas por grupos apolíticos. O sea, el estar descontento con el gobierno y el querer derrocarlo es una participación política, pero ideológicamente, si tú no tienes una ideología detrás de eso, si tú no tienes una organización política detrás de eso, estás haciendo activismo apolítico. Es activismo apolítico porque lo único que haces es, pues sí, criticas al gobierno por X o Y razón y pues todo eso está muy bien, pero pues ¿qué es lo que vas a hacer cuando llegas al poder? Y pues eso es lo que hemos visto en los países donde esto ha tenido éxito, lo están mencionando cuando empecé a hablar. Eh, y pues tenemos que tomar en cuenta eso, yo creo. Sí, o sea, tienes un buen punto de lo que mencionas, porque al fin y al cabo con la primavera árabe, eh, casi todas es más, todas las protestas que ocurrieron en todos los países árabes han fracasado, si queremos ser honestos. En Egipto no ha habido ningún avance y ha empeorado las cosas. Siria, claro, vamos a decir que ahorita tiene su nuevo gobierno, pero le tomaron 14 años para tener a eso y de una manera muy violenta. Irak está empeorado de lo que estaba hace años. Bahrein aún sigue lo mismo. Tunisia ha empeorado su democracia ahorita con su presidente dictatorial. Libia no ha tenido ninguna elección desde que cayó Gaddafi. Algeria aún sigue en una represión sistemática. Marruecos ahorita aún anda con la misma política así monarquista, que ahorita también incluso estamos viendo manifestaciones de generación Z que puede que funcione, puede que no. Y también en Yemen, en Omán, en varios países en el Medio Oriente, que claramente tuvieron sus manifestaciones durante la primavera árabe, que eventualmente llegó el invierno árabe, que claramente fue lo completo opuesto de lo que quería el pueblo árabe, lo cual puede que esto puede ocasionar en Asia, y de verdad no dudo, de verdad no dudo, y, o sea, hay que también prestar mucha atención en esto. eh, También porque estamos hablando de manifestaciones apolíticos. eh, Muchas de estas manifestaciones ahorita son apolíticos. Raramente vas a ver alguna influencia, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, particularmente de izquierda, si podemos ponerlo de cierta manera, pero raramente lo ves con estas nuevas manifestaciones. Y entonces, o sea, tiene que haber más coordinación, tiene que haber más concordancia con su propio pueblo, porque en el momento cuando derrocas un gobierno, tienes que inmediatamente buscar una manera para estabilizar ese gobierno y crear un nuevo gobierno interino, perdón, eh, que pueda satisfacer las demandas de esos manifestantes. Y, o sea, algo que mencionas también al principio sobre por qué esto no se puede aplicar en países latinoamericanos, es que la cuestión aquí es que ya ha pasado, y, y no me refiero al mismo nivel de lo que está pasando ahorita en Asia, pero sí hemos tenido revoluciones populares, sea legítimos o no, sí han ocurrido, pero derrocar el gobierno, yo diría que el derrocamiento de un gobierno o derrocar un gobierno nefasto debe ser lo último que tienes que hacer si es que tus otras opciones no han funcionado. Por eso ahorita vemos países como demasiadamente pobres, o sea, con malos y pésimos niveles de ingresos, como Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y todo ese rollo,
decidieron empezar ahorita porque tienen sus otras opciones fueron básicamente restringidas. No tenían otra opción, pero derrocar su propio gobierno. Aquí en particular en México lo dudo, la verdad, que esto ocurra y la verdad no creo que esto va a ocurrir aquí en México. Pero cuando llega el momento hay que prestar mucha atención. eh, con cierta manifestación de generación Z. Y particularmente tenemos que prestar atención de lo que puede pasar en Perú. Porque decías, y puede ser como que nuestra idea de lo que puede pasar. Perú es como eso. Y bueno, también mencionas de que no va a poder Dina Boluarte ser derrocada. Mira, va a sonar. O sea, tienes razón de lo que dices con que Dina de Boluarte se va a quedar hasta 2026. Pero no sé, hay algo en mí que yo deseo que finalmente ella sea derrocada o algo así, pero como tú me lo mencionas, el Congreso, todo el Congreso tiene el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, entonces, o sea, igual de verdad dudo que eso va a ocurrir, pero con las manifestaciones yo espero que pueda cambiar mi mente. Igual no quiero sonar optimista, eh, tampoco quiero sonar pesimista, pero eh, espero que las demandas del pueblo sean escuchadas. Es lo único que pido. Sí, y pues, yo creo que lo importante, o sea, siempre pues va a ser la organización política. O más bien que la organización política pues tenga una ideología detrás. Porque nada sirve pues el protestar si tú no, si ni siquiera sabes de por qué estás luchando por lo que estás luchando, ¿no? Y pues la realidad es que en Latinoamérica pues en México, o sea, en particular, o sea, México tiene un pueblo muy apolítico, o sea, tiene un pueblo muy al tanto de lo que hace el gobierno, o sea, cualquier persona te va a poder decir si es pro gobierno o anti gobierno, pero muy pocas personas te van a dar una respuesta concreta de qué ideología apoyan o de qué ideología quieren ver en el poder. Eh, es aún menor la cantidad de personas que están dispuestas a tener un grado de organización política, a tener un grado de participación política. Y pues esto varía por país, pero por lo general es la realidad en, en Latinoamérica, ¿no? Y creo que por eso, o sea, pues tú bien dices que pues, este tipo de cosas han sucedido en Latinoamérica antes, y es verdad. Eh, pero yo no veo, mira, hablando pragmáticamente, yo no veo muy probable el que se desate un tipo de ola de protestas parecidas a las que estamos viendo en Asia. Y aún si ocurren, o sea, pues ocurrirían pues bajo este paradigma apolítico, lo cual pues trae muchos problemas al respecto. Este, al final del día pues lo podemos clasificar como aventurismo, ¿no? O sea, esta idea de que pues con estos actos que pues no tienen ninguna alineación ideológica, con estas protestas, con estos actos que no tienen convicciones políticas, que a partir de eso se va a generar un cambio, pero eso no es verdad. Tú bien mencionaste los ejemplos de la primavera árabe, este, que en prácticamente todos los países en los que en los que hubo protestas en la primavera árabe, o sea, en básicamente ninguno eh, ganó la democracia, en ninguno ganó el pueblo, este, y pues hay que tratar de no ser pesimistas o nihilistas, pero pues hay que ser pragmáticos sobre las cosas. Y pues esa es la realidad. Y aún así, o sea, aún así yo creo que esto pues apunta a algo bueno, de cierta manera. Este, cuando hablamos pues de la batalla de ideas,
cuando hablamos de la opinión popular, de la opinión pública, o sea, el hecho de que pues estas protestas están pasando en estos países en particular y que en nuestros países la reacción por lo general ha sido positiva, o sea, con todas estas personas diciendo por qué no podemos hacer lo que están haciendo en Nepal, en México, o sea, eso es algo bueno, ¿no? El este sentimiento en la población general que podemos convertir en un sentimiento genuinamente revolucionario y genuinamente político. Eso es algo bueno. Eh, pero creo que pues todavía pues hay un camino muy largo adelante de nosotros. Pero pues todos estos países de cierta manera, no completamente, pues nos pueden dar pues nos pueden dar un ejemplo que a medios podemos seguir o del que por lo menos podemos aprender. Y pues creo que eso es como la lección importante de todos estos sucesos. Y no sé si quiero decir algo más. Pues no, o sea, de verdad concuerdo con lo que dices. Yo, como tú lo dices, hay que ser pragmatistas con este tema porque eventualmente, y lo digo, eh, que es bueno la idea y ese sentimiento de que por qué esto no puede ocurrir en países como México. Pero de verdad dudo mucho que esto va a ocurrir porque ahorita no veo ese resentimiento, ese enojo con el gobierno actual. Claro, porque vamos a tener esfuerzos y claro que va a haber cuestiones en donde vamos a ver manifestaciones en contra del gobierno, pero no en el mismo nivel que está ocurriendo o que estaba ocurriendo en países en Asia, que claramente de verdad, como te lo repito, de verdad dudo que eso va a pasar. Lo que puede ocurrir es que cuando llega un escándalo político así demasiadamente severo, como lo que está pasando en Filipinas, probablemente llegará a ocurrir, pero eso de verdad, igual, no, ahí ya sería cuestión del tiempo. Yo de verdad no voy a abogar por la idea de que debe de pasar aquí en México. De verdad no creo que ahorita se debe ocurrir, pero cuando llega el momento y cuando sentimos que nuestro gobierno no refleja la necesidad de nuestro pueblo, yo, yo voy a prestar mucha atención. Y lo digo también no solamente en escenarios hipotéticos, pero también en países que están ocurriendo con sus manifestaciones, como los que acabamos de mencionar. Entonces, de verdad, nada más que decir, de verdad. Así como tú dices, pues también es una cuestión de cuándo, del tiempo. Las revoluciones no pueden ser espontáneas, para que si queremos que sean exitosas, siempre tienen que tener su tiempo y su espacio y tienen que tener su organización. Pero bueno, pues no sé si quieras hablar de otro tema para ya terminar o si ya, porque ya estamos llegando a hora y media. Sí, yo diría que ya hay que concluir con este episodio. Bueno, ok, Igual tenemos una gran idea de que podemos hablar la próxima semana, considerando que ese día se acerca el 7 de octubre. Entonces yo diría que así, hay que guardar ese tema para el otro. así es. Bueno, pues sería todo. Me despido Ujú. y pues Mucho gusto, de verdad. Muchas gracias otra vez. nos vemos la próxima semana Dale, entonces. Adiós. sale, adiós.